¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una institución que fue creada para iluminar se apaga lentamente? ¿Qué pasa cuando las voces de quienes buscan la verdad se ahogan bajo el peso del poder? ¿Qué ocurre cuando aquellos que deberían ser los guías se convierten en los opresores? Esta es la historia de una lucha por la verdadera fe, una lucha que desafía todo lo que creíamos conocer sobre la Iglesia y la espiritualidad. Un hombre, el exiliado, se levantó en un momento de desesperanza, dispuesto a enfrentar a los poderosos, no con armas, sino con la fuerza de la verdad. ¿Será capaz de restaurar lo que se ha perdido? ¿O caerá, aplastado por aquellos que buscan mantener el control? Acompáñame en esta aventura épica, donde el poder, la fe y la justicia se entrelazan en una batalla sin igual. El rugido de los vientos azotaba la gran ciudad, una ciudad marcada por el paso de generaciones de fe, una ciudad que alguna vez fue el epicentro del poder espiritual, la fuerza inquebrantable de la Iglesia. Las iglesias, que otrora eran faros de luz, ahora parecían sombras, apenas iluminadas por la llama vacilante de una fe que ya no era capaz de sostenerse. En sus muros se sentía el eco de los gritos de aquellos que alguna vez predicaron con fervor, pero hoy yacían en silencio, viendo cómo las multitudes se alejaban, seducidas por otras ideas, otras voces. Era una tarde gris cuando un hombre conocido solo como el exiliado se adentró en el corazón de la vieja catedral de la ciudad. Sus pasos eran pesados, cargados de historia y de una verdad demasiado temida por los poderosos. El exiliado había sido uno de los grandes líderes del movimiento religioso de su tiempo, un hombre que, por sus creencias radicales y su falta de miedo, había sido desterrado de la iglesia que hoy desmoronaba. Pero él no temía, sabía que la verdad es un fuego que no se apaga, por más que traten de sofocarlo. Caminó lentamente por el pasillo central de la iglesia, donde las estatuas de santos y mártires miraban fijamente, inmóviles, como si en su silencio intentaran contarle los secretos de la historia. Todo había cambiado. Las bancas que una vez estuvieron llenas de fieles ahora estaban vacías. El altar, adornado con oro y mármol, parecía una reliquia de otro tiempo. La vigilia que alguna vez iluminó a millones ahora estaba apagada, enterrada bajo capas de dogma y burocracia. ¿Por qué está tan débil la iglesia?, se preguntó el exiliado, mientras su mirada recorría la vasta catedral que ya no parecía un lugar de oración, sino un mausoleo de lo que alguna vez fue. Aquella fortaleza espiritual que había resistido imperios, persecuciones y desastres, ahora se desplomaba como un edificio vacío, carcomido por el olvido y la indiferencia. Era claro que la iglesia ya no tenía la fuerza que una vez la caracterizó. Los templos eran solo símbolos vacíos, adornos de una fe perdida. La gente ya no encontraba en sus paredes lo que necesitaba: esperanza, dirección, consuelo. Y así, el viento soplaba sobre las ruinas de una fortaleza que había sido invencible. El mundo había cambiado, y con él, la iglesia. La respuesta, el exiliado lo sabía, no estaba en las piedras de la catedral ni en los ecos de las plegarias pasadas. La respuesta estaba en el corazón de cada ser humano, en la misma causa de su caída. Pero él también sabía que encontrar esa respuesta no sería fácil. Había mucho que cuestionar, mucho que revivir de una iglesia que, por sus propios pecados, había sellado su destino. Su primer paso fue sentarse frente al altar vacío, donde su alma comenzó a hacer las preguntas que no se habían atrevido a responder antes. ¿Por qué la iglesia, que en su apogeo pudo mover montañas, ahora estaba tan débil? ¿Qué la había hecho caer? ¿Quién o qué fue el responsable de que la fe se debilitara tanto? La respuesta, el exiliado lo intuyó, era mucho más compleja de lo que cualquier predicador o líder de la iglesia podría haber explicado. Pero una cosa era cierta:
los vientos del cambio nunca se detienen, y la Iglesia debía enfrentarse a su propia verdad, o perecería. Con una última mirada al altar, el exiliado se levantó, dispuesto a encontrar las respuestas que el mundo entero había ignorado. No sería fácil, pero sabía que debía comenzar el viaje hacia el corazón de la Iglesia rota. Mientras el exiliado caminaba por la antigua nave de la catedral, sus pensamientos se entrelazaban con los ecos de su propia vida, de su propio recorrido dentro de la Iglesia. Había sido joven cuando entró por primera vez en las puertas de esa misma iglesia, lleno de esperanza, convencido de que encontraría la verdad y el propósito eterno. La iglesia le había ofrecido un camino claro, un propósito noble. Era el lugar donde las dudas se disipaban y la vida adquiría sentido. Pero con el tiempo, algo había cambiado. Los antiguos ideales que en su juventud lo habían cautivado se fueron desvaneciendo lentamente, como la niebla al amanecer. La pasión con la que se hablaba de la fe comenzó a ser reemplazada por cálculos fríos y pragmáticos. La pureza del mensaje original se perdió en la maraña de intereses personales y ambiciones de poder. Los líderes se habían olvidado de lo que realmente importaba, la verdad, el amor y la justicia. A medida que el exiliado pensaba en estos recuerdos, comprendió que la caída de la iglesia no había sido repentina. No fue el resultado de un solo evento cataclísmico, sino el resultado de una serie de decisiones equivocadas, de pequeños compromisos con la oscuridad que se fue infiltrando en sus cimientos. Las primeras grietas en la iglesia fueron invisibles, imperceptibles incluso para los más fieles. Y, sin embargo, con el tiempo, esas grietas crecieron y se convirtieron en fisuras profundas. Había sido en la época de su juventud cuando comenzaron a aparecer esos primeros signos de debilidad. La moral y las enseñanzas que la iglesia promulgaba empezaron a ser cuestionadas por dentro. Los mismos clérigos, que deberían haber sido los pilares de la fe, comenzaron a desviar su mirada hacia otros intereses, el poder, la influencia, el control. Había quienes anteponían sus propios deseos a la misión divina. Algunos, cegados por la codicia, usaban el manto de la fe para ocultar sus propias ambiciones. En sus años de servicio, el exiliado presenció cómo los líderes de la iglesia comenzaron a abdicar de sus responsabilidades, distanciándose cada vez más de las personas a las que debían servir. Los rituales se convirtieron en ceremonias vacías, los sermones en discursos vacíos de contenido real, y la verdadera enseñanza de Cristo fue reemplazada por una teología de conformismo y sumisión. Pero no solo los líderes, sino también los fieles comenzaron a alejarse de los principios originales. La gente, y fue entonces cuando el exiliado comenzó a hacer una pregunta que muchos se atrevían a evitar: ¿cómo había llegado la iglesia a este punto? No era solo la corrupción en los pasillos del poder lo que había debilitado la iglesia, sino también el olvido de sus propios principios. Había olvidado su misión primordial: servir al prójimo, predicar la verdad, ser una luz en la oscuridad del mundo. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo había ocurrido? ¿Qué había pasado exactamente que llevó a la iglesia a abandonar su misión? De repente, una imagen clara vino a su mente, como una visión nítida: la avaricia. La misma avaricia que siempre había estado al acecho en las sombras de la humanidad, pero que había encontrado un refugio seguro en los templos de la iglesia. No fue el dinero en sí lo que corrompió, sino el deseo de poder que lo acompañaba. La necesidad de controlar, de tener, de ser más que los demás. La avaricia se infiltró en cada rincón de la iglesia, no solo en los altos mandos, sino también en aquellos que, sin darse cuenta, comenzaron a anteponer su bienestar personal al bien común. El exiliado comprendió que la avaricia era solo el comienzo de una serie de males que habían erosionado lentamente la fuerza de la iglesia.
Pero la avaricia no había sido la única. La ignorancia también jugó su parte. Los verdaderos principios de la fe, aquellos que transforman vidas, fueron sustituidos por dogmas vacíos que apelaban a la obediencia ciega, sin cuestionamientos, sin reflexión. La gente dejó de pensar por sí misma, aceptando pasivamente cualquier cosa que les fuera dicho, sin importar si concordaba con la esencia de las enseñanzas originales. Pero ahora, la verdad estaba al alcance del exiliado. El entendimiento de lo que había ocurrido estaba tomando forma. La Iglesia había sido debilitada no solo por la corrupción externa, sino también por su propio abandono de la reflexión interna, por el alejamiento de sus propios valores fundacionales. El exiliado salió de la catedral con la sensación de que, aunque la respuesta estaba clara, aún quedaba mucho por hacer. Las grietas podían repararse, pero solo si los corazones y las mentes de las personas se volvían hacia la verdad que había sido olvidada. Solo entonces la Iglesia podría resurgir de sus cenizas y recuperar la fortaleza que una vez tuvo. La noche había caído por completo, y la ciudad dormía bajo un manto de quietud, ajena al tormentoso proceso interno que se estaba gestando en el corazón de la Iglesia. El exiliado caminaba por las calles desiertas, con la mente llena de preguntas que ya no podía callar. ¿Cómo había llegado la Iglesia a este punto? ¿Qué era lo que había ido tan mal? No podía evitar sentirse responsable, como si las decisiones de los que vinieron antes de él también pesaran sobre su alma. Había pasado años al servicio de la Iglesia, creyendo que estaba sirviendo a una causa mayor, pero ahora, todo parecía estar en ruinas. Al llegar a su antiguo refugio, una casa humilde que había sido su hogar en los días más tranquilos, se sentó frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Desde allí, podía ver la gran torre de la catedral, cuyo perfil se alzaba como una sombra sobre la ciudad, ahora desprovista de la gloria que una vez tuvo. Recordó los días en que la gente acudía a la iglesia en busca de consuelo, de sabiduría, de una conexión con lo divino. Ahora, esa conexión parecía perdida, oculta tras una capa de rituales vacíos y discursos inflados. Era claro que el poder había jugado un papel fundamental en la debilidad de la iglesia. Pero no un poder cualquiera. Un poder que, como una serpiente sigilosa, se había arrastrado por los pasillos de los templos, las iglesias y las mentes de los líderes. El deseo de controlar, de dominar, de ser el centro de todas las decisiones, había contaminado lo que alguna vez fue un refugio de humildad y servicio. El problema no era solo el poder político, sino el poder espiritual. Los líderes que ocupaban los altos puestos ya no servían al pueblo, sino que se servían a sí mismos. El principio fundamental de la fe, la humildad, se había pervertido, y en su lugar surgió una jerarquía opresiva. Las riquezas, las influencias, las relaciones con los gobiernos y las élites, todo eso había oscurecido la visión original. Los pastores se convirtieron en príncipes, los predicadores en oradores de poder, y las oraciones se convirtieron en actos teatrales diseñados para impresionar, no para conectar. Mientras el exiliado meditaba sobre este oscuro panorama, recordó un momento clave de su propio tiempo en la iglesia. Había sido joven y lleno de idealismo, cuando un líder de la iglesia le había dicho, «El poder es la mayor prueba que puedes recibir. Si lo usas para servir, serás grande ante los ojos de Dios. Si lo usas para dominar, serás consumido por Él». Esa enseñanza, que en su momento le había parecido tan noble, ahora le parecía vacía, incluso peligrosa. Los líderes que lo rodeaban no comprendieron nunca que el poder no debería ser un medio para gobernar, sino para servir. Con el tiempo, el poder pasó de ser una herramienta de servicio a una búsqueda en sí misma.
Los intereses personales se antepusieron a la misión divina y los líderes de la Iglesia comenzaron a anteponer sus propios deseos de control y dominio a las necesidades reales de las personas. El exiliado comprendió algo fundamental: el poder había corrompido el propósito original de la Iglesia. La Iglesia no debía ser una institución política o económica, debía ser un refugio espiritual para aquellos que buscaban consuelo y guía. Pero con el tiempo, los poderes terrenales se infiltraron en las decisiones espirituales y la Iglesia comenzó a perder su esencia. Y no fue solo el poder lo que hizo que la Iglesia se desmoronara. La estructura misma de la organización, diseñada para sostener y proteger a la comunidad, se había transformado en una máquina burocrática, con reglas y regulaciones que impedían la libre circulación de la fe. Las puertas de la Iglesia ya no se abrían con el mismo amor y generosidad con que alguna vez lo hicieron. Ahora estaban cerradas a aquellos que realmente las necesitaban. La compasión y la apertura se transformaron en control y rigidez. El exiliado recordaba las palabras de su maestro, aquel sabio hombre que le había enseñado a mirar más allá de las sombras del poder. La Iglesia se debilita cuando olvida que su misión es servir a la humanidad, no dominarla. La fe es más poderosa cuando se comparte sin restricciones, sin cadenas. Con estas palabras resonando en su mente, el exiliado se dio cuenta de que la restauración de la Iglesia no era solo una cuestión de desmantelar estructuras corruptas. La verdadera reforma tenía que venir de un lugar mucho más profundo, del corazón de la fe misma. La Iglesia debía regresar a su propósito original, ser una fuerza de amor, verdad y servicio. El poder que tanto temía no era el poder de los hombres, sino el poder de la fe genuina. A medida que la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el exiliado supo que no podía cambiar todo de inmediato. Pero lo que sí podía hacer era sembrar las semillas de una nueva comprensión, una nueva visión para la Iglesia. La reforma tenía que comenzar en su propio corazón, y luego, quizás, se extendería a aquellos dispuestos a escuchar. La madrugada llegó con una calma inusitada. En el silencio de la ciudad dormida, el exiliado comenzó a sentir el peso de su propia misión. La respuesta que había estado buscando durante años parecía acercarse con claridad. La Iglesia, en su lucha por mantener el poder y el control, había olvidado el propósito primordial para el cual fue creada. Ya no era una comunidad de fe, sino una institución atrapada en sus propias estructuras. Pero aún había esperanza, una esperanza que residía en la verdad olvidada por generaciones. Sin embargo, el exiliado sabía que desmantelar la maquinaria del poder que había construido la Iglesia no sería sencillo. Sabía que había personas en las altas esferas dispuestas a todo por mantener sus posiciones, por sostener el statu quo que tanto les beneficiaba. Pero había algo más, algo aún más fundamental que las luchas internas de la institución. El pueblo, los fieles, la base de la Iglesia, ya no creía. El pueblo había sido la base sólida de la Iglesia, pero ahora parecía estar desmoronándose bajo las sombras de una burocracia fría y distante. El exiliado recordaba cómo, durante sus primeros años, las iglesias estaban llenas de personas que realmente buscaban una conexión profunda con lo divino. Había una pasión genuina en sus corazones. Las misas eran momentos de verdadera comunión, donde las almas se encontraban en un espacio de fe auténtica. Pero con el paso del tiempo, todo eso cambió. El fervor que alguna vez existió se transformó en una rutina vacía. Las palabras del predicador se convirtieron en ecos que resonaban sin calar en las vidas de los asistentes. La religión se volvió un acto ceremonial, una obligación semanal que se cumplía por tradición, no por convicción. Los fieles ya no veían a la Iglesia como un lugar donde podían encontrar respuestas a sus problemas más profundos,
sino como un espacio rígido, gobernado por normas que no reflejaban la vida diaria ni las verdaderas luchas del ser humano. El exiliado se sentó en su escritorio, mirando los viejos papeles y las notas que había recopilado durante años de reflexión. En sus manos sostenía una carta que había recibido mucho tiempo atrás, una carta que le había sido enviada por un antiguo amigo que también había dejado la iglesia debido a sus mismas razones. La carta decía: la fe no se encuentra en las paredes de una iglesia, ni en los adornos que las embellecen. La fe vive en el corazón de aquellos que la buscan sinceramente, sin miedo a las imperfecciones del mundo, sin temores a la opresión. La fe es una verdad viva, y no una estructura muerta. Esas palabras resonaron en el exiliado como un eco de esperanza. Sabía que la iglesia tenía que volver a conectar con la verdadera esencia de la fe, una relación personal y viva con lo divino, una conexión auténtica que no dependiera de jerarquías ni reglas impuestas, sino del amor genuino por los demás y la búsqueda constante de la verdad. El problema, comprendió, no era solo el poder que se había apoderado de la iglesia, sino la desconexión que existía entre los líderes y el pueblo. Los líderes ya no entendían las luchas cotidianas de la gente, ni sus miedos, ni sus esperanzas. La iglesia había perdido su capacidad de ser un refugio, un lugar donde las personas pudieran encontrar consuelo y guía en sus momentos más difíciles. El exiliado pensó en las personas que había conocido a lo largo de los años, aquellas que, por diversas razones, se habían alejado de la iglesia. Había quienes se habían sentido abandonados, ignorados, porque las puertas de la institución no se abrían para ellos. Había quienes habían perdido la fe porque los hombres que debían representar a Dios no mostraban compasión ni empatía. Y había aquellos que simplemente habían dejado de creer, porque la iglesia ya no les ofrecía respuestas, sino más preguntas sin sentido. El despertar, se dio cuenta, tenía que venir de una renovación profunda, no solo de la estructura institucional, sino de la relación misma entre la iglesia y las personas a las que servía. No se trataba solo de cambiar el exterior, sino de restaurar el interior, de reconstruir una base sólida de confianza y amor. En ese momento, el exiliado tomó una decisión. Sabía que este camino no sería fácil, pero era necesario. Decidió que, en lugar de seguir luchando contra la institución desde afuera, lucharía por un cambio desde adentro. Se levantaría en defensa de la verdad olvidada, de la fe verdadera, sin importar el precio. Comenzó a escribir un manifiesto, un llamado a la reforma profunda. Sería un grito que resonaría en todos aquellos que todavía creían en el poder transformador de la fe. Su objetivo no era destruir la iglesia, sino devolverle su propósito original. Sabía que, para lograrlo, tendría que enfrentarse a los que se aferraban al poder, a aquellos que veían en la iglesia un medio para sus propios intereses. Pero el mensaje del exiliado no era uno de confrontación, sino de amor y reconciliación. Sabía que solo un regreso a las raíces de la fe auténtica podía sanar las heridas profundas que la iglesia había causado en las almas de aquellos que la habían buscado y perdido. El amor era la clave, y solo a través de él la iglesia podría ser restaurada. Con determinación, el exiliado comenzó a escribir el manifiesto que, con el tiempo, se convertiría en el llamado a la renovación que cambiaría el destino de la iglesia para siempre. El exiliado había pasado días y noches escribiendo con una pasión renovada, sus palabras fluyendo como un torrente de pensamientos y verdades que no podían ser ignoradas. El manifiesto que estaba construyendo no solo era una crítica al sistema que había corrompido la iglesia, sino un mensaje de esperanza, de transformación. Sabía que su llamada no sería recibida con aplausos ni halagos. El camino que había decidido tomar era peligroso,
pero estaba convencido de que era el único camino posible. En su escrito, el exiliado comenzó describiendo la Iglesia no como una institución rígida y cerrada, sino como una comunidad de fe viviente, una comunidad donde la compasión, el entendimiento y la verdad debían ser los pilares fundamentales. A través de sus palabras, buscaba devolverle a la Iglesia su alma, aquella que había sido sellada por el amor y la misericordia de Dios. La Iglesia no es un edificio, escribió con firmeza, la Iglesia es el pueblo, es cada uno de nosotros. El templo no está en las piedras que nos rodean, sino en los corazones que se abren al amor incondicional y a la búsqueda de la verdad. El manifiesto continuaba profundizando en el sufrimiento de aquellos que se habían alejado de la fe, aquellos que, por sentir el peso de la opresión religiosa, decidieron abandonar la Iglesia para siempre. Había un grito de justicia en sus palabras, un llamado a reparar los errores que se habían cometido. ¿Cuántos han sido olvidados en el camino? ¿Cuántos han sido rechazados por aquellos que deberían haberles brindado amor? La Iglesia no debe ser un lugar para los puros, sino para los que buscan la paz, para los que anhelan sanar sus heridas. Pero no solo se trataba de identificar el problema, sino de ofrecer una solución. El exiliado sabía que la reforma debía comenzar en los corazones de los líderes, pero también en el corazón de cada fiel. Las palabras no bastaban, era necesario un cambio radical en la forma en que la Iglesia se veía a sí misma y, más importante aún, en cómo veía a las personas a su alrededor. La verdadera transformación comienza con la humildad, escribió, el líder debe ser el primero en aprender a servir, no a ser servido. Y el pueblo debe comprender que no hay jerarquías en el amor de Dios, no hay distinción entre los grandes y los pequeños. Todos somos iguales ante Él. Sabía que su manifiesto sería controvertido, que los poderosos dentro de la Iglesia lo rechazarían. Pero también sabía que su mensaje encontraría eco en los corazones de aquellos que aún no habían perdido la fe. Su esperanza era que, al menos, su voz llegara a despertar a unos pocos, y que esos pocos pudieran encender una chispa que se propagara. Era un amanecer diferente al de otros días cuando el exiliado terminó su manifiesto. Se levantó de su escritorio, sintiendo el peso de sus palabras y el vacío que quedaba por llenar. Sabía que el manifiesto era solo el primer paso, la verdadera batalla estaría en hacer que la gente escuchara, que entendiera lo que estaba en juego. La Iglesia no solo estaba perdiendo poder o influencia, estaba perdiendo su propósito, su alma. El siguiente paso era más complicado, como difundir sus palabras. No podía confiar solo en los canales oficiales de la Iglesia, que ya se habían corrompido. Tendría que ir más allá, buscar a aquellos que todavía no se habían rendido, aquellos que compartían su visión de una Iglesia renovada. Sabía que tendría que enfrentar la oposición, pero también estaba convencido de que la verdad no podía ser silenciada para siempre. A medida que el sol comenzaba a alzar su luz sobre la ciudad, el exiliado hizo una promesa silenciosa en su corazón, no descansaría hasta ver un cambio real. En ese momento, sentía que no estaba solo. A lo largo y ancho del mundo, miles de almas sentían la misma pérdida, la misma necesidad de algo más profundo, algo más auténtico. Ese fue el fuego que lo impulsaba. No importaba cuán grande fuera la resistencia que enfrentara, el exiliado sabía que la verdad era inquebrantable. Las murallas de la institución podían ser fuertes, pero la verdad, cuando se busca con sinceridad, nunca muere. Y él había decidido ser la voz que la despertara. Con el manifiesto en sus manos, salió de su casa, caminando con la determinación que solo los que saben que tienen una misión pueden tener. El viaje hacia la restauración de la Iglesia acababa de comenzar.
Un nuevo despertar era posible, y la chispa que encendería esa llama estaba en sus manos. El sol ya se había alzado por completo cuando el exiliado salió de su casa con el manifiesto bajo el brazo, decidido a buscar la manera de hacer llegar sus palabras al pueblo. Pero no sabía por dónde empezar. La iglesia, en su estado actual, no era un lugar donde las voces disidentes pudieran prosperar. Las estructuras del poder estaban demasiado arraigadas. La idea de cambiar el sistema desde dentro parecía un desafío insuperable. No obstante, el exiliado sabía que si no intentaba hacer algo, si no se levantaba y hacía oír su voz, la esperanza de restaurar la fe se desvanecería para siempre. Mientras caminaba por las calles estrechas de la ciudad, comenzó a pensar en cómo podía llevar su mensaje más allá de las sombras del poder que gobernaban las iglesias. Fue entonces cuando un grupo de personas lo vio. Un pequeño colectivo de fieles que ya había comenzado a cuestionar la rígida estructura de la iglesia. No eran líderes, no eran parte de las élites, sino que representaban a aquellos que aún sentían el vacío espiritual que la institución había dejado en sus vidas. Ellos habían percibido la misma desconexión que el exiliado había observado. La fe estaba siendo manipulada y malinterpretada, alejada de su propósito original. Uno de ellos, una mujer de ojos penetrantes llamada Isabella, se acercó a el exiliado. Su voz era suave pero firme, como quien sabe que está en posesión de una verdad que debe ser compartida. Tu manifiesto, lo he leído, dijo ella. Creo que tenemos una visión común. Pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acción, necesitamos una revolución que no sea solo externa, sino interna. Si la iglesia quiere sobrevivir, debemos cambiar la forma en que nos vemos los unos a los otros. El exiliado la miró con un aire de incredulidad. Sabía que había personas que pensaban como él, pero nunca imaginó que encontraría un grupo dispuesto a arriesgarlo todo por lo que él había comenzado. Isabella no solo compartía su visión, sino que estaba dispuesta a ayudar a llevarla a cabo. El impulso de ese primer encuentro, de encontrar a alguien que pensara de manera similar, dio una nueva esperanza a el exiliado. A partir de ese momento, el grupo de seguidores de Isabella se unió a él. Juntos comenzaron a distribuir el manifiesto entre las comunidades locales, entre aquellos que aún tenían la fe y la esperanza intactas, pero que se sentían alejados de la iglesia oficial. La respuesta fue abrumadora, mientras que algunos se mantenían escépticos, otros, con la chispa de la verdad encendida en sus corazones, comenzaron a unirse al movimiento. Pronto, el exiliado y su pequeño grupo comenzaron a organizar reuniones clandestinas donde se discutía la restauración de la fe. La resistencia, como llamaron a su movimiento, crecía en silencio, bajo la sombra de la opresión. Sabían que cada paso que daban los acercaba a la verdad, pero también los ponía en peligro. La iglesia no iba a dejar que su poder fuera cuestionado tan fácilmente. El movimiento crecía con una rapidez inesperada. Lo que comenzó como un pequeño grupo de personas reunidas en la clandestinidad ahora estaba ganando más apoyo del que el exiliado había anticipado. Cada noche, en las calles oscuras y en los rincones olvidados de la ciudad, se tejían nuevas conexiones, se creaban nuevos lazos. Aquellos que sentían la misma impotencia, la misma desconexión, se unían al llamado de la renovación. Sin embargo, también comenzó a surgir una amenaza real. Los líderes de la iglesia, aquellos que se aferraban al poder, no podían permitir que esta rebelión espiritual tomara fuerza. De manera silenciosa, pero efectiva, comenzaron a buscar maneras de desacreditar y destruir a los nuevos disidentes.
Había rumores de persecuciones, de personas que habían sido arrestadas por hablar en contra de la Iglesia, y el exiliado sabía que su tiempo para actuar no era infinito. A pesar de la creciente presión, el exiliado y sus seguidores no se detuvieron. Sabían que la reforma no sería un camino fácil, pero también comprendían que lo que estaban haciendo era necesario. Ya no se trataba solo de recuperar lo que había sido perdido, sino de crear algo nuevo, algo más puro, que fuera accesible para todos. Un lugar donde no importaran las jerarquías, donde todos pudieran tener voz, donde la fe no fuera un mercado ni un juego de poder, sino una verdadera relación entre los seres humanos y lo divino. En sus encuentros secretos, el exiliado comenzó a inspirar a otros líderes locales que sentían la misma frustración. Entre ellos se encontraba un joven llamado Tomás, un antiguo seminarista que había sido testigo de la corrupción en los altos niveles de la iglesia, y Ana, una madre que había perdido a su hijo por no poder acceder a la ayuda espiritual que necesitaba en el sistema actual. Es hora de que la iglesia vuelva a ser un refugio, no una prisión, les dijo el exiliado en una de sus reuniones. No podemos permitir que continúe esta farsa. La fe está en el corazón de las personas, no en las estructuras que han creado para controlarnos. Debemos devolverle el poder a la gente. Mientras hablaba, sus palabras parecían resonar más fuerte que nunca. La iglesia, que había sido símbolo de unidad y esperanza, ahora se encontraba dividida. No solo por la corrupción interna, sino por la misma estructura que, durante siglos, había mantenido a la gente bajo control. Ahora, los líderes que una vez tuvieron el poder estaban siendo desplazados por aquellos que verdaderamente entendían la fe. El exiliado y su grupo sabían que no podían detenerse, aunque sus enemigos crecieran. La resistencia estaba tomando fuerza, y su mensaje de renovación comenzaba a calar hondo en la sociedad. Había llegado el momento de la lucha definitiva. El movimiento no pasó desapercibido mucho tiempo. En las sombras, la iglesia oficial comenzó a percatarse de que el exiliado y su resistencia no eran simples rebeldes, eran la voz de un pueblo que había sido silenciado por demasiado tiempo. Como en toda lucha por la libertad, aquellos que están en el poder no se rinden fácilmente. Y los líderes de la iglesia comenzaron a orquestar una serie de movimientos estratégicos para contrarrestar la creciente influencia del movimiento. Los métodos que utilizaron fueron sutiles, pero efectivos. Empezaron a difundir rumores, acusando al exiliado y sus seguidores de herejía, de distorsionar la verdadera fe. Los atacaban desde la moralidad, tratando de desacreditarlos ante la opinión pública. En las misas dominicales, los sermones comenzaron a hablar de falsos profetas y mensajes subversivos que amenazaban con desestabilizar la fe verdadera. A pesar de esto, el exiliado y sus seguidores no cedieron. Sabían que la verdadera batalla no se libraba en el terreno físico, sino en el terreno espiritual y mental. Cada ataque que recibían solo fortalecía su determinación. Más personas comenzaron a unirse a su causa, no solo por su frustración con la iglesia, sino porque reconocían que lo que el exiliado proponía era un retorno a la autenticidad. Una invitación a recuperar lo que realmente importaba. La oposición también se intensificó a nivel político. Los aliados de la iglesia en el gobierno local empezaron a presionar a las autoridades para que tomaran medidas contra los disidentes. La tensión creció en las calles, pero en cada esquina, en cada hogar, el mensaje del exiliado seguía resonando con fuerza. El tiempo de la revolución espiritual había llegado. Ya no había vuelta atrás. Con el paso de las semanas, el movimiento que el exiliado había iniciado se transformó en una ola imparable.
Su manifiesto, que al principio había sido recibido como una carta dispersa y rebelde, se convirtió en un símbolo de lucha por la verdadera fe. La resistencia había crecido de forma silenciosa pero firme, con más personas uniéndose a su causa cada día. Sin embargo, a pesar de la creciente influencia del movimiento, el poder de la Iglesia no estaba dispuesto a ceder. En las altas esferas de la Iglesia, los líderes comenzaron a tomar medidas drásticas para sofocar lo que consideraban una amenaza a su control. Las reuniones de los disidentes eran espiadas y muchos de los seguidores del exiliado fueron detenidos en medio de la noche sin previo aviso. Había rumores de torturas, de chantajes, de familias separadas. La Iglesia usaba todos los recursos a su disposición para tratar de aplastar la resistencia antes de que creciera demasiado. Pero en lugar de disuadirlos, estos actos solo hicieron más fuerte la determinación del exiliado y sus seguidores. Fue entonces cuando el exiliado decidió convocar a una manifestación masiva, algo que nunca había planeado hacer, pero que sentía que era necesario para dar un paso definitivo en su lucha. La Iglesia había dejado claro que no escucharía a los que se oponían a su corrupción desde dentro, por lo que la resistencia debía tomar las calles, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Era hora de devolverle a la gente la voz que les había sido robada. Se organizó en secreto, con muchos miembros del movimiento trabajando en la logística, cuidando los detalles y asegurándose de que no fuera una manifestación violenta, sino pacífica, un llamado de esperanza. El objetivo no era confrontar al poder con odio, sino hacerlo con el amor y la verdad que siempre habían sido el verdadero fundamento de la Iglesia. La mañana de la manifestación, el cielo estaba despejado y el aire fresco. Miles de personas se reunieron en la plaza central de la ciudad, no solo miembros del movimiento, sino también aquellos que simplemente sentían que su fe había sido traicionada. A pesar de las amenazas, la plaza se llenó rápidamente de rostros esperanzados. Algunos trajeron pancartas con mensajes de paz, otros simplemente se presentaron en silencio, con la esperanza de que su presencia haría que la Iglesia escuchara. El exiliado caminó entre la multitud, observando cómo sus seguidores se reunían, con el corazón lleno de emoción. Había logrado lo impensable, una manifestación pacífica en la que miles de personas se unían por una causa común. La fe, la esperanza, la verdadera conexión espiritual con lo divino, todo eso estaba presente en el aire, como una vibración palpable. Cuando el exiliado llegó al centro de la plaza, se subió a una pequeña... Hermanos y hermanas, comenzó el exiliado con una voz clara y fuerte, hoy nos reunimos aquí, no para enfrentarnos, no para dividirnos, sino para sanar lo que está roto. Nos reunimos no solo como miembros de una iglesia, sino como seres humanos que buscan algo más que las promesas vacías del poder. Nos reunimos como aquellos que aún creen en la verdadera fe, la que trasciende los dogmas y las reglas impuestas, la fe que vive en el amor, en la justicia y en la verdad. La multitud escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. El exiliado continuó, hablando de la necesidad de devolverle a la Iglesia su alma, de restaurar la comunidad de fe, de desmantelar las jerarquías corruptas que la habían despojado de su propósito original. Nos hemos perdido en el camino. La Iglesia ya no es un refugio de consuelo, sino una prisión. Nos han enseñado a temer más que a amar. Nos han enseñado a obedecer sin cuestionar. Pero yo les digo, hermanos, que la verdadera fe no se impone. La fe se vive, se comparte, se cultiva en los corazones de cada uno de nosotros. Hoy, nos reunimos no solo para protestar, sino para proclamar que somos libres, que nuestra fe es más grande que cualquier institución, que ningún hombre o mujer puede robarnos lo que es divino. La multitud estalló en aplausos.
no era solo una manifestación política, sino un despertar espiritual. La gente comenzó a cantar, a orar, a abrazarse. El exiliado se quedó allí, observando el poder de su propia palabra, el poder de la fe cuando se vive con sinceridad. A lo lejos, algunos observadores comenzaron a notar que la situación estaba escalando. Los agentes de la iglesia, los que habían sido enviados para sofocar la resistencia, comenzaban a acercarse, pero algo había cambiado. La presencia de tantos fieles reunidos en paz, unidos por una causa común, hizo que su voluntad de atacar se debilitara. La manifestación en la plaza central no solo fue un símbolo de resistencia contra el poder corrupto de la iglesia, sino también un poderoso recordatorio de lo que realmente unía a las personas. La fe colectiva, cuando se expresa en unidad, puede mover montañas, derribar las estructuras más sólidas y transformar corazones. El exiliado había logrado lo que parecía imposible, una marea de cambio comenzaba a formarse, y con ella, la posibilidad de una iglesia renovada. Aunque la manifestación había terminado sin violencia, las repercusiones fueron inmediatas. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente, primero por la ciudad, luego por todo el país. La gente comenzó a hablar, a compartir sus pensamientos sobre lo que había sucedido, sobre el mensaje del exiliado. Muchos en las calles se sintieron inspirados, no solo por su llamado a la justicia, sino por su mensaje de esperanza y amor. Los líderes de la iglesia, preocupados por la magnitud de la manifestación, comenzaron a intensificar sus esfuerzos para desacreditar al exiliado y su movimiento. Sin embargo, las tácticas de difamación, los ataques en los medios y las acusaciones de herejía ya no funcionaban como antes. La verdad de la voz del exiliado había calado demasiado hondo en las conciencias de las personas. Su lucha no era contra la iglesia, sino por el alma de la iglesia, por su regreso a la fe auténtica y pura. A medida que los días pasaban, el exiliado y sus seguidores se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por el futuro de la iglesia, sino por la regeneración de una sociedad que también había caído en las mismas trampas de poder y control. Las estructuras opresivas no solo existían en el ámbito religioso, sino también en las instituciones gubernamentales, económicas y sociales. El cambio que el exiliado había comenzado con la fe debía ahora extenderse a todos los rincones de la vida. La manifestación, aunque pacífica, había marcado el inicio de una nueva etapa. La resistencia no sería fácil, pero la gente sabía que no podían volver atrás. Habían encontrado algo más grande que la simple lucha contra una institución, habían encontrado un propósito común, una causa en la que todos podían creer. Los días después de la manifestación fueron como una tormenta tranquila. La ciudad, que había sido testigo de los eventos sin precedentes en la plaza central, comenzaba a cambiar. La gente, que anteriormente había caminado por las calles con indiferencia, ahora compartía conversaciones cargadas de emoción y esperanza. Había una nueva chispa en los ojos de aquellos que sentían que finalmente podían hablar sin temor. El exiliado sabía que esto era solo el principio, que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía en su interior que la resistencia había dado un paso crucial hacia la restauración. Había pasado de ser un pequeño grupo de disidentes a convertirse en un movimiento de masas, en una verdadera llamada de renovación espiritual que se estaba extendiendo a todas las capas de la sociedad. Sin embargo, los poderosos no se quedarían de brazos cruzados. La iglesia, al ver que su control comenzaba a desmoronarse, decidió tomar medidas más extremas para detener la expansión de la resistencia. Sabían que el exiliado no se detendría fácilmente, y por eso comenzaron a desplegar un ejército de agentes que se infiltraron entre las filas del movimiento, tratando de sembrar desconfianza y división.
El exiliado era consciente de los peligros, pero también sabía que no podía retroceder. En lugar de detenerse, redobló sus esfuerzos. Sabía que el secreto del éxito no residía solo en movilizar a las masas, sino en mantener la unidad dentro del movimiento. Las reuniones clandestinas continuaron con más frecuencia y el manifiesto del exiliado comenzó a circular más allá de las fronteras de la ciudad, llegando a otros lugares donde la gente se sentía igualmente oprimida. La resistencia creció no solo en número, sino también en profundidad. Los seguidores del exiliado no solo estaban interesados en la reforma de la Iglesia, sino en la transformación de las estructuras sociales que mantenían a las personas atrapadas en un ciclo de pobreza y opresión. Había un llamado a la justicia social, a la igualdad, a la verdadera libertad espiritual. El exiliado les enseñó a ver la opresión no solo en las estructuras religiosas, sino también en las políticas económicas que favorecían a unos pocos mientras dejaban a millones de personas en la miseria. Los mensajes del exiliado se convirtieron en un himno de resistencia en muchas de las comunidades más desfavorecidas. Los pueblos rurales, que habían sido olvidados por la Iglesia durante siglos, empezaron a escuchar la llamada a la renovación. De repente, las pequeñas aldeas y comunidades se vieron llenas de personas que antes se sentían distantes de la fe, pero que ahora veían en el exiliado una figura de esperanza. Ya no se trataba solo de cambiar la estructura eclesiástica, sino de cambiar la estructura misma de la sociedad. En este contexto de expansión, el exiliado y su grupo de líderes comenzaron a planear un evento aún mayor, algo que podría marcar un hito definitivo en su lucha. Querían convocar a la mayor manifestación que el país hubiera visto jamás, un encuentro masivo donde todas las comunidades unidas pudieran alzar su voz por una causa común. La fe, la justicia, la igualdad, y la lucha contra la opresión serían sus banderas. Pero a medida que las fuerzas del movimiento se expandían, también lo hacía la amenaza de la represión. Los líderes de la Iglesia, sintiendo que sus días al mando se estaban reduciendo, decidieron intensificar sus ataques. No se trataba solo de difamar al exiliado, sino de destruir su credibilidad ante los ojos del pueblo. Los medios de comunicación controlados por la Iglesia comenzaron a lanzar campañas de desprestigio, presentando al exiliado como un falso profeta, un perturbador de la paz social, alguien que estaba dividiendo a la nación. Sin embargo, lo que el exiliado no había anticipado era el nivel de violencia al que llegarían aquellos que se oponían al cambio. Un día, durante una de las reuniones de la resistencia, un grupo armado de agentes infiltrados irrumpió en el lugar, deteniendo a varios de sus más cercanos seguidores. Fue un golpe devastador, pero el exiliado no se rindió. Entendió que este sería un momento decisivo, la resistencia debía convertirse en algo aún más fuerte que los golpes que estaba recibiendo. Este no es el momento para la desesperación, les dijo a sus seguidores cuando llegaron noticias de las detenciones. Este es el momento para levantarnos más fuerte que nunca. Si somos verdaderos en nuestra fe, entonces debemos ser fuertes en nuestra lucha. No podemos permitir que nos detengan ahora. Así fue como la resistencia continuó, más unida y más decidida que nunca. A pesar de la persecución, la violencia y los intentos de desprestigiar al exiliado, la llama de la renovación espiritual no se extinguió. Al contrario, comenzó a arder con más fuerza. Con cada ataque, con cada obstáculo, la resistencia no solo sobrevivía, sino que crecía más en convicción. La represión solo había servido para demostrar que el exiliado y su causa eran algo verdaderamente peligroso para aquellos que se aferraban al poder. Pero él no buscaba violencia, su mensaje siempre había sido uno de paz, de amor, de restauración. El pueblo comenzaba a ver más claramente la lucha que se libraba,
no solo se trataba de la Iglesia, sino de la libertad misma, de la justicia social que se había perdido. A lo largo de todo el país, las voces de la resistencia se unían y el exiliado se convirtió en un símbolo de lucha por la dignidad humana, por la verdadera fe que no estaba atada a dogmas impuestos, sino a una conexión pura con lo divino y con el prójimo. Finalmente, llegó el día de la gran manifestación que el exiliado había soñado. En las horas previas, la tensión era palpable. La ciudad se llenó de miles de personas que se desplazaron desde todas partes, caminando juntos hacia el lugar de encuentro. En sus corazones no solo llevaban la esperanza de cambiar la Iglesia, sino la esperanza de un mundo donde el amor y la justicia prevalecieran sobre el poder. La manifestación comenzó de manera pacífica, como siempre había sido la intención. Pero cuando el exiliado subió al escenario, las fuerzas del poder en la Iglesia no pudieron permanecer inactivas. Intentaron una última vez detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La gente ya había hablado, ya había levantado su voz, y el movimiento era imparable. El cambio había comenzado. La resistencia había ganado, no porque vencieran a sus enemigos, sino porque había despertado en todos los corazones una nueva comprensión de la verdadera fe. Era el amanecer de una nueva era, y la Iglesia, en su forma más pura, comenzaba a renacer. El poder de la resistencia no residía en el odio hacia lo viejo, sino en el amor hacia lo nuevo. En la compasión por aquellos que aún no comprendían, en la paciencia para construir un futuro donde la fe, la justicia y el amor fueran los pilares sobre los que descansara la sociedad. Hoy, hermanos y hermanas, no solo luchamos por la Iglesia. Luchamos por la humanidad misma. Por la justicia, por la verdad, por el amor que nunca debe ser sometido. Hoy somos más fuertes que nunca, porque nuestra fe no se encuentra en las estructuras, no se encuentra en el poder de los hombres. Nuestra fe está en el corazón, en la unión de nuestras almas. En ese mismo momento, cuando el exiliado alzó su mano hacia el cielo, un viento suave comenzó a soplar, como si el universo entero estuviera reconociendo el cambio. El sol, que ya estaba en su punto más alto, se volvió más brillante, como si el mismo cielo hubiera decidido unirse a la lucha. La luz de la verdad brillaba por encima de todo, iluminando el futuro, y en ese preciso instante, el exiliado entendió que su misión había sido cumplida. La lucha no había terminado, pero la semilla de la revolución espiritual había sido plantada. El exiliado sonrió con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que el futuro pertenecía a aquellos que se atreven a soñar, a aquellos que tienen la valentía de enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. La Iglesia está renaciendo, susurró el exiliado para sí mismo, y no solo la Iglesia, sino el alma de una nación. El amanecer ha llegado. Y en ese amanecer, el mundo comenzó a cambiar. La verdadera fe había encontrado su camino de vuelta al corazón de la humanidad, más fuerte y más pura que nunca. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te ha inspirado y tocado tu corazón, no olvides suscribirte para más contenido que te hará reflexionar y crecer. Deja tu comentario abajo contándonos qué piensas sobre este épico final y cómo te ha impactado. Dale like si te ha gustado, porque tu apoyo es fundamental para seguir creando más historias que nos conecten. Y si crees que esta historia puede hacer la diferencia, compártela con tus amigos y seres queridos. Juntos podemos llevar este mensaje más lejos. Tu acción cuenta y hace la diferencia. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra aventura.